Hola, hoy hemos venido a presentar el tema de cálculo de ruido en algunos modelos de transistores. Para comenzar, tenemos el transistor 2N2222. En la figura 1 podemos observar el esquema simplificado y su símbolo. Del lado derecho tenemos la datasheet, esta la obtuvimos de Philips Semiconductors. Y aquí se especifica la figura de ruido, que es de 4 decibeles. También tenemos la corriente de 200 picoamperes, la RS de 2 kiloohms, el voltaje de 5 volts, la frecuencia de 1 kHz y la banda de 200 Hz. Para calcular el factor de ruido, sustituimos en la fórmula y nos dio un total de 2.511 decibeles. El voltaje de ruido, primero transformamos de decibeles a voltios y sustituyendo en la fórmula nos dio un resultado de 6.172 por 10 a la menos 8 volts. Y para la temperatura de ruido, consideramos la temperatura como 290 Kelvin y nos dio un resultado de 438.19 Kelvin. Para la ganancia, tomamos en cuenta RS igual a RO. Por lo tanto, la ganancia fue de 0.473 decibeles. Continuando con otro transistor, en este caso fue el 2N3903. También tenemos su esquema simplificado y su símbolo. En este caso ocupamos la datasheet que lo obtuvimos de ON Semiconductor y también vienen los valores de figura de ruido. Vienen en este caso dos, que sería del 2N3903 y del 3904. Ocupamos el 3903, que era de 6 decibeles. Los otros valores que incluía era la corriente, que serían 100 picoamperes, RS de 1 kiloohm, el voltaje de 5 volts y la frecuencia de 1 kHz. Para el factor de ruido, sustituimos en la fórmula y nos dio un total de 3.981 decibeles. El voltaje de ruido, nuevamente convertimos en voltaje y nos dio, sustituyendo en fórmula, 1.504 por 10 a la menos 7 volts. Y la temperatura de ruido, nuevamente considerando 290 Kelvin, nos dio un total de 864.49 Kelvin. Para calcular la ganancia tomamos RS como RO, por lo tanto la ganancia fue de 0.354 decibeles. Bueno, yo soy Montserrat Lara y a mí me tocó el transistor 2N3905 o 06. Una descripción pequeña acerca de este transistor es que son bipolares de unión BJT de tipo NPN y PNP. Son conocidos por su fiabilidad, bajo costo y versatilidad, lo que los hace populares en diversas aplicaciones electrónicas. Su voltaje de colector emisor general es de 40 volts, la corriente de colector de hasta 200 mA y la ganancia de corriente continua típicamente entre 100 y 300. Su frecuencia de transición alrededor de 250 MHz, lo que permite su uso en aplicaciones de alta frecuencia. Usos comunes son amplificadores, conmutación, osciladores, drivers de carga, circuitos de regulación de voltaje, circuitos de compensación de temperatura, etc. Y en general son componentes esenciales en la electrónica moderna, apreciados por su versatilidad y características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Los temas a exponer principales es la figura de ruido, que es una medida que indica cuánto ruido añade un dispositivo como un transistor o una señal. Se expresa en decibelios y se define como la relación entre la señal de salida y el ruido generado en la salida, en comparación con la señal de entrada y el ruido en la entrada. La figura de ruido del transistor no suele estar especificada de manera explícita en las hojas de datos, ya que son más orientados a aplicaciones de conmutación y amplificación general. Sin embargo, se puede estimar que estos están generalmente alrededor de 10 decibelios a 12 decibelios, en condiciones típicas de operación. El factor de ruido del transistor típicamente se encuentra en el mismo rango. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar según la configuración del circuito y las condiciones de operación. Por otro lado, el voltaje de ruido es crucial en aplicaciones donde la señal a amplificar es débil, ya que en un alto nivel de ruido puede enmascarar la señal deseada, afectando el rendimiento del circuito. Por ello, en diseños de amplificadores y otros dispositivos se busca minimizar el voltaje de ruido utilizando componentes de bajo ruido y buenas prácticas de diseño. Considerando una resistencia de 1 kiloohm para el cálculo, obtuvimos que el voltaje de ruido está en un aproximado de 4.009 por 10 a la menos 9. La NF total, considerándose en cascada, igual con los cálculos que se muestran, es de 10.4 decibelios. Y la temperatura de operación especificada en la hoja de datos es una temperatura máxima de unión de 150 grados centígrados y un rango de temperatura de funcionamiento normal entre menos 55 grados centígrados a más de 150 centígrados. Yo soy Enrique de la Rosa y hoy vengo a hablar sobre el transistor BC546, 547 o el 548. Por motivos de practicidad, me enfocaré principalmente en el transistor BC546. Muy bien, este es un transistor de tipo NPN.
Su tensión máxima colector base es de 80 voltios, mientras que su tensión máxima colector emisor es de 65 voltios. Mientras que su tensión máxima emisor base es de 6 voltios. Ahora, la corriente del colector máxima es de 0.1 amperes. Y la disipación total del dispositivo es de 625 miliwatts a 25 grados centígrados. Su temperatura máxima de operación es de 150 grados centígrados. Este transistor es ideal para aplicaciones de amplificadores de audio y otras que requieren alta frecuencia y baja distorsión. Por ejemplo, podemos encontrarlos en amplificadores de audio de alta tensión y circuitos osciladores. La figura de ruido varía ligeramente entre estos transistores, pero en general se puede estimar que su figura de ruido está en un rango de entre 10 decibeles a 12 decibeles. Indica en el datasheet la figura de ruido de los transistores BC549 y 550 es de 2 decibeles a una corriente de colector de 200 microamperes y una frecuencia de 1 kHz. En voltaje de ruido consideramos una temperatura de 290, puede calcularse a partir de la densidad de corriente de ruido. Sin embargo, en el datasheet no nos proporcionan una cifra directa para Bn, por lo que usamos una aproximación con base en la figura de ruido. A partir de la figura de ruido y la resistencia, el voltaje de ruido típico sería el rango de nanovoltios por la raíz de Hertz, aunque, como lo mencionaba, no está explícitamente dado. Por otro lado, la temperatura de ruido generalmente se considera equivalente a la temperatura ambiental para estos cálculos, que es una temperatura estándar de 290 Kelvin. Y por último, el factor de ruido en cascada es que se conectan pues estos transistores en serie y el cálculo del factor de ruido total pues se utiliza con la siguiente fórmula que vemos en la imagen y son los factores de ruido de cada etapa. Ganancia 1 y ganancia 2 son las ganancias de las etapas precedentes, y si asumimos que cada transistor tiene un factor de ruido de 2 decibeles, como ya lo habíamos mencionado, y la ganancia unitaria para su simplificación. Vayamos con las conclusiones. De manera personal, puedo concluir que comprender el ruido en los componentes facilita el desarrollo de tecnologías biomédicas más confiables, ayuda a garantizar resultados clínicos precisos y a mantener altos estándares de seguridad en aplicaciones críticas para la salud humana, debido a que en aplicaciones biomédicas, donde los datos se utilizan para diagnóstico, monitoreo o tratamiento de pacientes, minimizar y gestionar el ruido es crucial para evitar diagnósticos erróneos o interpretaciones incorrectas. Como conclusión, considero que conocer el ruido implícito en transistores como el que me tocó es fundamental para el desarrollo de aplicaciones biomédicas, ya que el ruido puede afectar la calidad de las señales eléctricas en dispositivos como electrocardiogramas y electroencefalogramas, donde se requiere una alta precisión para interpretar datos fisiológicos. Un mayor entendimiento del ruido permite optimizar el diseño de circuitos, mejorando la relación señal y ruido, y garantizando una detección más fiable de las señales biológicas. Esto es crucial para diagnósticos precisos y el desarrollo de tecnologías médicas más efectivas. Como estudiante de ingeniería, me puedo dar cuenta de la gran importancia del ruido y de los filtros dentro de un sistema, cuya función se basa en la obtención de señales. Esto es particularmente útil, ya que dentro de la carrera de ingeniería biomédica, en donde el procesamiento de las señales del cuerpo es de vital importancia para la supervivencia del paciente, los filtros aseguran que estas señales sean claras y precisas, mejorando así los diagnósticos y tratamientos médicos.